Ahora Dicen, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dime. Bueno, dicen buenas tardes, gracias por la bienvenida. Quería consultar lo siguiente, usualmente sube los videos a YouTube, ¿nos sí, puede pasar el link por favor del canal? ya. No te preocupes. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos nuestra clase de hoy, 6 de marzo. ¿Ya? A ver, es cierto, Buenas tardes. vamos a hacer lo siguiente. Recién un poco he estado revisando el Moodle. Había un pequeño inconveniente de que seguían las notas del anterior semestre, ¿ya? Entonces, o del año pasado en todo caso. Entonces ya lo he solucionado, entonces ya lo he limpiado prácticamente todo. Es más, les he mandado la lista, ¿no? Son 88 alumnos hasta el día de hoy, hasta esta mañana. Entonces, por favor, los que no estuvieran, revisen su inscripción, ¿ya? Alguna vez ha pasado de que pasaban conmigo y al final, cuando ya había el acta, no estaban en la lista y a veces había ciertos problemas, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, ¿no? Entonces, vean ese tema, ¿ya? Entonces, solamente son 88 por el momento. Ahora bien, todas las clases, sí, los voy a grabar y obviamente los voy a subir también a YouTube, ¿no es cierto? Y les voy a estar mandando el link, ¿sí? Solo que un poquito me he organizado hoy día, entonces yo creo que hoy voy a aprovechar en limpiar todo, entonces yo creo que ya desde mañana ya va a estar todo en la plataforma, así como el tema uno, las diapositivas. Hoy vamos a terminar, por ejemplo, este capítulo y también, por ende, va a estar los videos del capítulo uno. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a ir coordinando. Muy bien. A ver, vamos. ¿Dónde estamos? Muy bien. Habíamos quedado y estábamos viendo el capítulo uno, que básicamente es una introducción, ¿no es cierto?, de lo que es el marketing internacional. A ver, permítanme. Esto habíamos visto ya y habíamos quedado aquí. Gracias a ellos. Ya. A ver, permítanme un ratito. Vamos a agarrar. Todo está bien. Todo ok. Muy bien. Habíamos visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, el último video, ¿no es cierto?, de una publicidad de Paceña, donde básicamente identifica costumbres paceñas, ¿no es cierto? Y como les decía en la anterior clase, esta propaganda poco o nada podrá entender tal vez uno del interior, peor todavía uno del exterior tal vez, ¿no? Entonces, muchas veces el marketing internacional se enfoca, ¿sí?, en cosas puntuales. Cuando veamos específicamente el capítulo de promoción, ahí vamos a ver algunos ejemplos donde algunas compañías grandes, ¿sí?, han hecho una publicidad genérica, pero que es o va de acorde al país. ¿Sí? Han hecho una publicidad para Bolivia, para Chile, para Brasil, así, ¿no? Les voy a mostrar en su momento. Entonces, también en el marketing internacional, sí, se prevén esos temas. ¿Ya? Muy bien. Algo que está actualmente en boom, ¿no? Algo que está, como les puedo decir, de moda, ¿no es cierto? Es el tema del marketing digital, ¿no es cierto? Sí. Y en verdad que esto puede abrir un poco algunos mercados, ¿no es cierto? Sí, más aún ahora que estamos en una época todavía de pandemia, ¿no? Todavía no están vigentes, por ejemplo, las ferias, que es un lugar tradicional, por ejemplo, para poder vender al exterior, ¿no? Normalmente las empresas que exportan, sí, generan el vínculo en estas ferias, ¿no? Participan en ferias en otros países. En otros países, al igual que acá, ¿no ve? Que hay la Expo Cruz, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz. Igual en otros países hay, no sé, pues para el sector de construcción, para el sector minero, para el sector alimenticio, ¿no? Entonces, hay distintas ferias donde es una manera de hacerse conocer, ¿no es cierto? Este tema de marketing digital lo vamos a ver al final, ya al final del semestre. Sí, les voy a dar algunas herramientas de cómo podemos hacer una campaña, ¿no? Una campaña de marketing digital. Desde el Google, ¿no es cierto? O sea,
cómo puedo publicitar, cómo lo puedo enlazar, por ejemplo, a mi página de internet si es que lo tuviera la empresa, ¿no? Y también vamos a crear algunas campañas, ¿sí? En Facebook también, ¿sí? Y posiblemente vamos a ver algo de Instagram también, ya que son básicamente, yo podría decir, eh, las plataformas más habituales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también tal vez el YouTube, pero más que todo está en esto el Facebook y lo que es el Instagram, ¿no? Pero vamos a ver. Ya entonces, en su momento vamos a analizar ese tema de marketing digital, que ayuda bastante ahora, ¿no es cierto? Que como les digo, está de moda, ¿sí? Y es un área, quiero recalcar eso, es un área bien interesante, bien bonito, ¿no? Especialmente para administración de empresas, ¿no? Eh, Mucha gente invita a que se puedan especializar en esto, ¿no es cierto? Para poder asesorar, para hacer consultorías, por ejemplo, a pequeñas empresas, ¿no es cierto? Entonces, es interesante un poco el manejar este tema, ¿no? Ahora, obviamente, implica un tema de diseño gráfico, edición de video, que en realidad no lo tienen que dominar del todo, pero sí tener una base, digamos, ¿no? Para poder manejarlo de buena manera y realizar también campañas, digamos, que sean atractivas, ¿no? Campañas que realmente tengan resultados, ¿sí? Entonces, vamos a analizar en su momento, ¿sí? Algunas características, ¿no? Las famosas ads, ¿no? Hay el Facebook Ads y hay el Google Ads también, ¿no? Entonces, vamos a analizar cómo se hace una campaña, cómo especifico mi mercado, ¿sí? Cuánto voy a invertir, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver algunos temitas de marketing digital también. Muy bien. Ya hemos visto qué es, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, el marketing como tal. Hemos analizado y hemos visto algunos ejemplos respecto a las 4Ps, el producto, el precio, la promoción y la plaza, ¿no es cierto? Hemos visto que eh, un poco ha cambiado algunas cosas últimamente, ¿no es cierto? Ahora nos toca ver lo que es el plan de marketing, ¿no? Con ese conocimiento previo, nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de armar un plan de marketing. Muy bien. ¿Qué, ¿De qué está compuesto un plan de marketing? Y esto puede ser una pregunta de examen, porque es básico, ¿no? No es algo ampuloso ni nada por el estilo, y algo que se puede entender, ¿sí? Entonces, primer punto, o de qué está compuesto el plan de marketing, de 5 puntos. El primero es de un análisis de la situación real, ¿sí? Entonces, si yo hago una consultoría, por ejemplo, hay actualmente herramientas, tal vez les pueda compartir la próxima semana, hay herramientas para ver cuál es la situación actual de la empresa, para hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Para ver fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿no? Y debilidades también. Pero a veces nos han enseñado a hacer el FODA y a veces uno pensaba y uno decía, a ver, qué puede ser, cuál puede ser una oportunidad, cuál puede ser una amenaza, ¿no? En cambio, hay ya cuestionarios ya desarrollados, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer un diagnóstico de la situación actual de una empresa, ¿no es cierto? Entonces los voy a pasar para que tal vez en su momento ustedes lo puedan aplicar, especialmente para un proyecto de grado. En un proyecto de grado, como les decía en una de las clases, ¿no? Se hace un proyecto, entonces se analiza normalmente la situación de la empresa, entonces les puede servir. Yo he hecho mi tesis, perdón, yo he hecho mi proyecto de grado con esa herramienta que les voy a facilitar la próxima semana. Y entonces es muy importante saber, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿En qué situación estoy actualmente? ¿Sí? Como segundo paso es el análisis de la competencia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en la anterior clase hablábamos de un término, ¿no? Que está en inglés, el famoso merch dancing, ¿no? Merchant dancing, ¿no es cierto? Este concepto me dice que tengo que estar, pues, ojo al charque, ¿no es cierto? De qué están haciendo mis competidores, qué están haciendo, o sea, qué políticas están tomando, ¿no? Había una persona, me acuerdo el año pasado, me decía, Elic, ¿sabe qué? Eh, Aparentemente
ellos vendían papel higiénico en la 16 de julio, ¿no es cierto? Y me decía, pucha, le cuento que la competencia está vendiendo más barato que yo, decía, ¿no? Sí, entonces no se explicaba el por qué, porque aparentemente los dos tenían eh, el mismo proveedor inclusive, ¿no? Entonces yo le decía, muchas veces, ¿sí? La competencia hace eso, ¿cierto? Para poder eliminarte, ¿no? Porque eso es una cruda realidad, ¿no? O sea, como se dice en la guerra y en el amor todo se vale, más o menos lo mismo pasa en el mercado, ¿no es cierto? Eh, a veces hay que ser muy duros, ¿no? A veces con tus innovaciones, con tus planes, puedes hacer cerrar empresas, puedes hacer que gente pierda dinero, pierda su empleo. Sí, es así, lastimosamente, ¿no? Entonces, pero es bueno saber qué está haciendo la competencia. Yo he visto, a veces mandan a sus empleados para averiguar cómo está tratando la otra empresa, qué beneficios tiene la otra empresa. Es importante saber qué está haciendo, ¿no? Y para tener una idea inclusive más clara de la situación, ¿no? Entonces, segundo punto, siempre es bueno ver el tema de la competencia. Ya con ese panorama, ¿no es cierto?, de tu realidad y de la realidad del mercado, ¿sí? Ya es más fácil poder establecer objetivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los objetivos, anótense esto, ¿no? Es un acrónimo que se llama SMART, ¿ya? A ver, vamos a parar aquí un rato. Cuando hablamos de objetivos, es importante recalcar lo siguiente. A ver. Esto vamos a cerrar. Un objetivo, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas características, ¿ya? Primero, vamos a anotar. Hay un acrónimo que resume todo eso. Se llama SMART, ¿ya? Entonces, anótense, puede ser también pregunta de examen, ¿no es cierto? Dice, un objetivo tiene que ser simple, ¿ya? No tiene que ser muy complicado. Yo he visto objetivos bien largos, ¿no? Permítanme, simple, ¿no? Estoy obviando la L. Un objetivo tiene que ser simple. Un objetivo, jóvenes, tiene que ser medible, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a decir si se ha cumplido o no el objetivo? ¿Ya? Un objetivo tiene que ser alcanzable, ¿no? Yo puedo decir, voy a ganar a, no sé, pues, a una empresa grande. ¿Será real? Alcanzable, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser algo palpable, ¿sí? Tiene que ser, tal vez tiene mucho que ver con el anterior, tiene que ser realista, ¿no? Realista. Y tiene que estar determinado en un determinado tiempo. ¿Sí? Esas son las características de un objetivo. ¿Está bien? Entonces, esto memorícense, siempre va a estar presente y básicamente este acrónimo refleja y cita todo lo que debería tener un objetivo. ¿Ya? Nuevamente, tiene que ser simple, medible, que creo que es lo más importante, alcanzable y realista, creo que es algo paralelo, yo podría decir, y mejor si es en un determinado tiempo, ¿no? Cuando nosotros decimos quiero bajar de peso, ¿no? Es muy ambiguo, ¿sí? Entonces, si yo digo, ya, quiero bajar de peso, listo, es simple eso, ¿ya? Medible. ¿Qué les parece si me pongo como meta primero 5 kilos? ¿No ve? Si logro 5 kilos, luego podría hacer otros 5 tal vez, ¿no? Pero no voy a poder hacerlo de golpe, digamos, a 10 o 15, dependiendo cuánto esté pesando, ¿no es cierto? Ahí les doy, por ejemplo, un ejemplo de objetivo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que contemplar, ¿ya? Ahora, volviendo a nuestra presentación, ¿no es cierto? Vamos a continuar y vamos a ir analizando. ¿Ya? Entonces, con todo ese panorama, yo ya puedo establecer los objetivos. Y obviamente el objetivo es una meta, ¿no? Un lugar donde yo quiero llegar. Y obviamente para llegar ahí tengo que plantear acciones y estrategias.
¿sí? Es lógico eso, ¿verdad? Quiero, no sé, pues incrementar mis ventas en un 15%, muy bien. Tengo que, tengo que establecer determinadas acciones para poder llegar a ese objetivo. Y finalmente viene lo que son las métricas. Como el objetivo es medible, ¿no es cierto? Entonces voy a ver y voy a analizar si he logrado el objetivo, o mejor dicho, si he sobrepasado el objetivo, si he cumplido el objetivo, si me he acercado al objetivo, o tal vez definitivamente, pucha, estoy muy lejos del objetivo, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a ayudar a poder plantear de mejor manera un nuevo plan de marketing, ¿no? Esto es algo bien, ¿cómo les puedo decir? Esto es algo bien dinámico, ¿no? Yo veía actualmente, ¿quién iba a pensar, no? Ahora estamos, por ejemplo, mañana hay elecciones, ¿no es cierto? Mañana tenemos las elecciones subnacionales. Lo tradicional siempre es el panfleto, pegar en tu casa, en tu puerta, ¿no? De sus caras. Ahora he visto el tema de banners, ¿no? En algunos puentes, algunas gigantografías de ciertos candidatos. Y lo más particular, ¿no? Prácticamente todos, absolutamente todos, han hecho publicidad en el Facebook, ¿no? Y algo más chistoso todavía, todos los candidatos, yo podría decir, se han animado a hacer TikToks, ¿no? O sea, toditos, ¿ya? O sea, hay chistosos, hay buenos, hay de todo, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo van evolucionando las cosas, ¿no es cierto? De acá a un tiempo, veamos qué está de moda, ¿no? Y veremos cómo ya se enfocan también, por ejemplo, el tema de la publicidad, por ejemplo, eh, para este tema de elecciones, ¿no es cierto? Ha cambiado un poco, ¿sí? Para mí, la verdad, hoy en día, las personas que solamente pegan las paredes ya, o sea, han perdido el horizonte, ¿no? Eso ya es, hasta da rabia ya, ¿no? O sea, ya no es necesario, ¿sí? O sea, poner con engrudo, ¿no ve? En las noches, ¿no? En los postes. Feo queda, ¿no? Entonces, creo que eso ya es una señal para mí de que en ese partido, lastimosamente, no se está innovando, ¿no? Entonces, hay distintas formas de poder hacer publicidad, por ejemplo, en estos tiempos de elecciones, ¿ya? Entonces, de esto está compuesto un plan de marketing, ¿ya? Ahora, una cosa, ¿no? Es muy probable que haya otro texto que diga otros elementos o incorpore otros o no considere algunos. Siempre les voy a decir, nadie tiene la verdad absoluta, solo que cada uno de nosotros tenemos que optar o adoptar un determinado concepto, ¿no? Entonces, para mí, a lo que he podido ver también en la vida real, esto es algo simple, estos pasos son algo que se pueden hacer y que se hacen en un plan de marketing. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esos son los elementos. Muy bien. A ver, ya que estamos hablando de marketing internacional, ¿sí? Es muy importante hacer un análisis de la realidad nacional también, ¿sí? ¿Está bien? O sea, tenemos que saber, ¿no? ¿Qué hace Bolivia, digamos, ¿no? ¿Qué exporta Bolivia? ¿Ya? Y el día de hoy les voy a compartir ya lo siguiente. A ver, vamos. Primero, tengo este documento que es de este año, o sea, perdón, de la gestión pasada, ¿sí? Que es del IPSE, que es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿ya? Veamos algunos temas, ¿ya? Veamos algunos. A ver, pero es que no estoy compartiendo. A ver, un ratito. A ver, se ve, es una, dice comercio exterior, ¿se ve? Sí, Licen, se ve. Sí, Gracias. licenciado. Listo. Vayamos analizando y todos sabemos, eso está claro, que nosotros somos un país que exporta materias primas. O sea, eso lo sabemos, ¿no? En líneas generales, siempre hemos escuchado, siempre nos han dicho, siempre los políticos dicen, somos actualmente solamente productores o solamente explotamos materias primas, con mi gobierno vamos a industrializar. Siempre hemos escuchado eso, pero veamos un poco la realidad, o sea, qué es lo que realmente sucede en cifras, ¿no? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero podemos analizar algunas cosas. A ver, este no es. Después les voy a mostrar ese.
para que analicemos un tema que me preocupa bastante. Ya, a ver, vamos. Este es del 2020, ¿ya? Les voy a pasar los dos para que ustedes le den una revisadita y vean también otros temas, ¿ya? Son revistas especializadas en lo que es comercio exterior, ¿ya? Vamos. Primero, para que ustedes puedan ver. Exportaciones bolivianas. Fíjense, este es un cuadro que nos muestra, o una gráfica, mejor dicho, que nos muestra cómo ha sido la evolución de las exportaciones en nuestro país. Desde el 80, el 81 he nacido yo, desde ahí, desde mi nacimiento hasta hoy, hasta el 2020. Fíjense, siempre ha sido bajo, ¿no? ¿Dónde empieza a crecer? Yo diría el 2004, como está acá, ¿no? Y empieza a ascender, fíjense, aquí el 2008, un buen año, el 2009 no tanto, pero realmente el mejor año, fíjense, ha sido el 2014, ¿sí? Esa es un poco la evolución. Luego, lastimosamente, eso ha disminuido, fíjense, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen una idea de cuál es el comportamiento, ¿no es cierto?, de las exportaciones a nivel Bolivia. El 2014 ha sido el año clave, el año top, ¿no es cierto? ¿Ya? Primera conclusión. Y podemos decir que actualmente estamos más o menos en esa media, digamos, ¿sí? Incluso el 2020 tal vez hubiera sido mejor, ¿no? Por este tema de la pandemia, pero más bien no así tan bajo, ¿sí? Primer dato. Vamos. Aquí en esta torta vemos, por ejemplo, dice Bolivia exportaciones según estructura, ¿ya? Fíjense, dice que lo que más mandamos o los productos que exportamos, que tiene mayor exportación, perdón, es de industria manufacturera. Luego dice que está el tema de hidrocarburos, ¿sí? Y luego está el tema de minerales y luego está el tema de ganadería, caza y todo lo que es esa parte de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un cuadro estadístico que más o menos nos muestra la situación actual de nuestro país, ¿ya? Cuando hablamos de exportaciones tradicionales y no tradicionales, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay una mayor actividad en las tradicionales, ¿no? Y para nosotros las tradicionales son lastimosamente, ¿no? Materias primas, ¿no? Entonces, los no tradicionales, 25.89%, ¿ya? Veamos, aquí esto nos interesa. ¿Cuáles son los países que nos compran? ¿Cuáles son los países con los cuales tenemos relaciones económicas, ¿no? Y exportamos. Fíjense, de este cuadro, que voy a tratar de ampliarlo, o de esta torta, analicemos. El país con el cual tenemos una mayor intercambio, ¿no? O que exportamos es Brasil, ¿no? 15.73, seguido de Argentina, que es un 14.78. Estamos después con la India, con Japón, Perú, ¿sí? Colombia, China, Estados Unidos, que es muy poco, Emiratos Árabes, ¿no? Países Bajos y el resto de otros países que más o menos es la cuarta parte, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un dato interesante, ¿no? Un tema sería Brasil y Argentina, pero me parece que estos dos son los más grandes debido a los hidrocarburos, ¿ya? Entonces no es tanto de un producto en sí, ¿no? O sea, de un producto manufacturado, sino ese es el tema del gas, ¿no? Entonces yo podría decir básicamente que tendríamos que analizar, lo vamos a ver luego, qué es lo que exportamos a India, Japón, Perú, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, y un poco dándome la razón a lo que les decía, fíjense, el 66.45% de las exportaciones se lo hace mediante ductos, ¿ya? Entonces, ahí nos está dando un dato muy importante, ¿sí? Prácticamente una gran parte de las exportaciones bolivianas, ¿sí? Es el tema de hidrocarburos, ¿ya? Y eso un poco me preocupa a mí, ¿no? Porque el día que hay algún problema con ese tema, podemos estar en serios problemas. Puede haber un déficit, ¿no es cierto? Sí. Un poco nos hemos olvidado, ¿no? Como había
muy buenos resultados y se estaba vendiendo bien el tema de hidrocarburos, como que nos hemos sentado cruzados de manos y no hemos hecho nada para poder reactivar otros sectores, ¿sí? Entonces, ojalá nunca llegara a pasar eso, pero como pueden ver, hay una alta concentración, digamos, en lo que son los hidrocarburos. Por carretera, tan solamente el 23% es lo que se comercializa. Por el tren, ¿no? Que es ferroviario, 4.84. Fluvial, ¿no? Que básicamente es por el lado del oriente, ¿no? 4.82. Y el aéreo, que básicamente es una 0.08%, ¿no? Interesante el dato. Veamos acá qué es lo que pasa por departamento, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Fíjense, tenemos como mayor exportador, ¿sí? A Santa Cruz, ¿sí? Que tiene o se lleva en este caso el 29.57%, ¿no es cierto?, de las exportaciones. Seguido, miren, de Potosí, ¿ya? Entonces, ahí viene también otro tema de que Potosí, ¿no es cierto?, se caracteriza básicamente por el tema de minerales, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un poco el panorama, ¿no? Seguido de La Paz, fíjense, Tarija, ¿no? Después vendría el Beni, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y, bueno, definitivamente Pando con una baja participación, ¿no? Entonces, aquí hay una razón también por la cual, ¿no? Hay una inmigración un poco preocupante al lado de Santa Cruz, ¿no? Porque ahí realmente es donde se están haciendo ciertos esfuerzos, ¿no? Para poder exportar, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el comportamiento de la exportación en nuestro país, ¿ya? Veamos, sigamos viendo. Les voy a mandar esto por si acaso para que ustedes lo vean, ¿ya? A ver, dice el top 10, ¿no? De las exportaciones no tradicionales, ¿no? Exportadores de torta de soya, según país de destino. Es uno de los productos tops que tenemos. Miren, exportamos a Perú, Colombia, Chile, Ecuador, digamos, principalmente. Después, aceite crudo de soya, ¿no? Después, tenemos joyería, ¿no? Según país de destino. Por ejemplo, habíamos sabido mandar a Italia, fíjense, ¿no? Tenemos también nueces, ¿no? Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más? Exportaciones de quinoa, ¿no? Estados Unidos es la que más nos compra quinoa, seguida de Alemania, Países Bajos, Canadá, Francia. Alcohol etílico, ¿no? Países Bajos, Perú, mira, había sido uno de los países, Chile, que nos compra el tema de alcohol etílico, ¿no? Carne bovina, lo que les decía la última clase, ¿no? Últimamente estamos exportando, ¿no es cierto?, carne a China, ¿no? Fíjense, el 98% de ese tipo de producto, ¿no? Se lo lleva a China. Y es muy poco lo que hay en Perú y República de Congo, ¿no? Bien particular. Habría que analizar qué pasa, por qué mandamos al Congo, ¿no? Tal vez, bueno, habría que ver. Después dice aceite crudo, ¿no? ¿Qué más? Exportaciones de aceite refinado, de soya. Y finalmente, exportaciones de azúcar en bruto. Esos son más o menos los 10 productos no tradicionales, los más importantes en los cuales comercializa nuestro país, ¿sí? El restante, yo podría decirles que es básicamente minerales, ¿no es cierto? E hidrocarburos, que básicamente es lo que tradicionalmente siempre ha hecho Bolivia, ¿sí? Entonces, yo, la verdad, les digo, con anteriores gobiernos, con el MAS, yo creo que definitivamente no ha habido una política, ¿no es cierto?, de poder industrializar, digamos, nuestro país, ¿sí? Hay amargas experiencias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el tema que se llama de Enatex, ¿no? Ametex, perdón, ¿no? Ametex, que se exportaba, o bueno, en realidad nos usaban, ¿no? Para poder confeccionar prendas de vestir, ¿no? Después, también eso ya no hay, ya no existe, ¿no es cierto?
Y más bien yo diría que últimamente todos los productos, pero casi todos los productos vienen de China, ¿no es cierto? Y ese es un fenómeno que está pasando en todo lado, ¿no es cierto? Alguien decía, no hay forma de competir con la mano de obra china, ¿no es cierto? Porque realmente es muy barata, ¿no? Y realmente el país yo veo que no ha hecho acciones grandes como para poder cambiar lo que le llaman la matriz productiva, ¿no es cierto? Sí, y es por eso que tenemos serios problemas, ¿no? Y por eso les digo que somos prácticamente dependientes del tema de los hidrocarburos principalmente y los minerales, ¿sí? Algo que también si se dan cuenta es que este país, Bolivia, ¿no es cierto?, exporta dentro de los no tradicionales prácticamente todo lo que está relacionado a oleaginosas, ¿no? La soya, como grano, como aceite, ¿no? Luego alcohol, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que también pienso que debería un poco plasmarse también en otros sectores como el altiplano, ¿ya? Y ahí yo les comento algo, pero bueno, se va a cortar. Se va